Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro sábado edificante. Sabemos de nuestro tema de hoy es niños y jóvenes, que nos los trae siempre cada mes nuestra querida Janet Guerrero, a quien le agradecemos su presencia y su apoyo permanente. Así que pues les damos la más cordial bienvenida a todos los que de alguna forma se conectan y están siempre presentes. Asimismo, pues la invitación a si hay comentarios o preguntas, nos las pueden hacer llegar a través de estos videos, a través de estas grabaciones o en el medio que te puedas contactar. Bueno, sin más, pues vamos a empezar con este tema de normas y límites. ¿Cómo hacerlo? Y pues bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, con una evocación. Así que te pido, tomes una posición cómoda. Asimismo, hacer presente nuestro inhalar y exhalar, poner nuestra atención en ella por un momento y simplemente agradeciendo y bendiciendo este momento, reconociendo este poder de todo lo divino y el poder y la presencia de este espíritu en esta palabra que se pronuncia, en esta palabra que hace que todo sea pleno, instantáneo, perfecto y permanente. Asimismo de este mensaje de hoy que nos trae nuestra querida Janet Guerrero, normas y límites y cómo hacerlo. Y aún sin nombrar el tema, el bien y la idea y el pensamiento a transmitir ya es un hecho en nuestra vida y definitivamente sé que este reconocimiento establece armonía en mi experiencia, así como prosperidad y un sentido de felicidad y salud. Y simplemente experimento la plenitud completa y agradecidos y bendecidos por saber que esto ya es parte de nuestro entendimiento y de nuestra propia vida, pues lo agradecemos, lo bendecimos, simplemente diciendo y así es. Y pues sin más, gracias Janet por estar aquí nuevamente y pues adelante, adelante Janet con tu tema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Raulito. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar con un nuevo tema que les vengo a compartir acerca de lo que son las normas y límites y sobre todo cómo algunas estrategias de cómo poder llevarlo a cabo con nuestros pequeños. Porque bien sabemos que educar o enseñar a veces, en algunos casos, pues es una de las misiones más complicadas que tenemos como educadores, ¿no? Sobre todo en esta parte de que diariamente debemos de tener un interés constante por aprender, por conocer a nuestros hijos y sobre todo por conocer sus necesidades para que sean mejores cada día. Y entonces, como educadores, pues tenemos que enseñarles a nuestros hijos a vivir y a vivir de una manera sana la vida y proporcionarles las herramientas para que sean excelentes seres humanos. Y bueno, vamos a iniciar. ¿De qué vamos a hablar? Primeramente, pues hay que conocer qué son las normas, qué son los límites, por qué son necesarios aplicar estas normas, por qué es necesario brindarle a nuestros pequeños esos límites, para qué nos sirven, para qué les sirven a ellos, cómo vamos a establecer esas normas, esos límites de una manera adecuada, de una manera positiva, por medio de esta disciplina positiva y a través de límites y sobre todo de mucho afecto. Y también cómo podemos mejorar el comportamiento de los niños, algunas pautas que les voy a compartir para que sea un poco más llevadero pues esta parte de la crianza. Y bueno, primeramente vamos a definir el concepto de lo que son las normas y de lo que son los límites.
Las normas, como aquí lo dice, es un conjunto de ordenaciones que regulan la vida cotidiana y el comportamiento que hay que seguir en un grupo social determinado. Y los límites son extremos o puntos que ponemos en la acción o en el comportamiento de un niño, con él mismo, con su relación con los demás, con el espacio, con los objetos o con los distintos materiales con los que interactúa para dejar claro que no puede rebasar esos límites. O sea, él debe de entender que es hasta aquí y se debe de respetar. Entonces, ya teniendo claro que es una norma y que es un límite, aquí les puse estas imágenes donde claramente pues se ve una necesidad de establecer esas normas, ¿no? Y esos límites. Actualmente tenemos, ahora se ve de manera más rutinaria este tipo de educación, donde los hijos son los que quieren mandar a los papás, donde son ellos los que deciden qué se tiene que hacer. Y pues los papás no tienen a veces las herramientas para poder establecer estas normas y estos límites que son muy, muy, muy necesarios, sobre todo para proporcionarle una seguridad a los pequeños. Entonces, aquí está muy claro con estas imágenes, cuando ya hay una necesidad de establecer esas normas y esos límites. ¿Para qué sirven las normas? ¿De qué manera vamos a fortalecer a nuestros pequeños estableciendo normas? Perdón. Primeramente, a ellos les va a servir para que adquieran un aprendizaje en cuanto a hábitos y conductas adecuadas a su edad. Ajá. Vamos a establecer normas siempre respetando las edades de cada uno de los niños, porque en las diferentes etapas de desarrollo, pues ellos tienen diferentes procesos. Entonces, siempre vamos a establecer normas de acuerdo a la edad de cada uno de los pequeños. Otra manera en que les va a servir este establecer de normas, pues es para desarrollar sentimientos de autonomía y de seguridad en sí mismos. Ajá, tenemos que ser niños autónomos, niños que sepan y que tengan las herramientas para la vida y sobre todo darles y fortalecer esa seguridad y esa confianza para que ellos se puedan desenvolver. De otra manera, también les va a servir para que ellos se sientan guiados en su crecimiento personal. Ellos, cuando nosotros establecemos normas y límites en los pequeños, les vamos creando a ellos seguridad y la plena confianza de que hay alguien que se está ocupando de ellos. Entonces, eso genera en los niños mucha, mucha confianza para este proceso de desarrollo. Otro punto importante en donde sirven las normas pues es para desarrollar sentimientos de pertenencia en su familia, en la escuela, en equipos de juego. Entonces, todo este establecimiento de normas, pues a ellos les va generando pertenencia e identidad en estos diferentes grupos. Asimismo, también las normas les van a servir para desarrollar sentimientos de autoestima cuando logra conseguir alguna meta, algún logro. Entonces, pues es porque tuvieron normas y tuvieron límites para poder tener esta disciplina y para poder lograr esa meta que se hayan propuesto. Y sobre todo también para desarrollar el autocontrol y la autorregulación. El niño tiene que saber identificar y gestionar también todas sus emociones, porque si no existieran estas normas, pues se desbordarían todas esas emociones. Entonces sí es importante también que cuando nosotros las establecemos, pues ayudamos a los pequeños a que autorregulen todas sus emociones. Pero a veces como papás o como educadores, pues es algo difícil poner normas por algunas creencias o por algunas formas de pensar o por la educación que como adultos hemos tenido. Y entonces cuando tenemos esa poca seguridad como educador, como adulto,
y le damos todo ese poder a nuestros pequeños, entonces es ahí donde nos cuesta mucho establecer estas normas. Aquí nos mencionan algunos de los puntos por los que nos cuesta mucho poner estas normas, porque pensamos que cuando yo establezco una norma, cuando yo establezco un límite, pensamos que vamos a defraudar a nuestros pequeños, o sea, o pensamos que ellos van a creer que ya no los queremos y entonces por eso también nos cuesta, porque no sabemos o no queremos como adultos decirle un no. Y entonces como no sabemos decir ese no, accedemos eh, a todo lo que ellos quieran. Ajá. Pensamos que cuando establecemos estas normas, pues los vamos a frustrar y entonces tenemos la creencia de que van a sufrir cuando sean mayores. Y entonces es todo lo contrario. Si no establecemos normas, cuando ya sean adultos, pues no van a tener ninguna tolerancia a la frustración. Y entonces nos preocupa también ser eh, papás autoritarios, ajá, y entonces con esta falsa creencia, pues le seguimos cediendo todo el poder a nuestros pequeños. Y algo muy usual que a veces escuchamos es decir que no queremos que sufran lo que yo sufrí. Y entonces se hace una combinación de autoridad, de jerarquías y donde los hijos terminan mandando a los papás. Y entonces cuando somos papás o educadores, trabajadores que tenemos que ir a trabajar para darle sustento a nuestros pequeñitos, entonces queremos compensar esta falta de tiempo y de dedicación con una actitud indulgente. ¿Qué quiere decir esto? Como no estoy con él todo el día, entonces lo voy a dejar que haga lo que él quiera, no lo voy a regañar, le voy a permitir y entonces completamente le doy toda la libertad a nuestro hijo de poder hacer lo que ellos quieren. Ajá. También porque tenemos mucho miedo a enfrentarnos a ellos o que ellos se enfrenten a nosotros y entonces ellos se enojen porque estamos estableciendo estos límites, ¿no? O simplemente también porque como educadores nos llega a dar flojera educar con normas a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos por los que como educadores nos cuesta poner estas normas. Y como les mencionaba, aquí vamos a hablar eh, de cómo vamos a establecer estas normas según la edad de cada uno de nuestros pequeños. Tenemos que entre los 2 y los 4 años es importante empezar a establecer hábitos y rutinas con nuestros pequeños. Nosotros como adultos les tenemos que enseñar qué y cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Les tenemos que recordar qué esperamos de ellos y es necesario en esta edad que constantemente les estemos repitiendo las reglas cuantas veces sea necesario. Primero le tenemos que dar esa seguridad a los pequeñitos y después poner el límite. Entre los 4 y los 6 años, continuamos manteniendo estos hábitos y rutinas y los límites tienen que ser con relaciones entre sus iguales o entre sus pares. Ajá. Aquí es importante reconocer los logros que los pequeñitos ya están teniendo en la escuela. Tenemos que emplear recompensas para estimular a los niños. Hay que reconocerle todos sus logros. Entre los 6 y los 12 años, aquí ya tenemos que tener límites claros y concentrados en la conducta que se quiere conseguir. Aquí ellos ya tienen que empezar a entender las consecuencias de sus acciones, por lo que en esta etapa ya podemos establecer dichas consecuencias en relación cuando los límites no se cumplen. Es importante mencionarles que tenemos que quitar la palabra castigo. Ajá, la palabra castigo ya no existe, sino ahora todo es una consecuencia de tu actuar. Y entre los 2 y los 15 años
tenemos que empezar allá a negociar estas normas, ¿no? Ellos tienen que escuchar, más bien nosotros como adultos tenemos que escuchar lo que ellos también tienen que decir, porque su punto de vista también es muy importante y es muy valioso. Aquí ya las normas y las consecuencias deben de ser muy claras para que los jóvenes tengan conocimiento de saber hasta dónde pueden llegar. Y aquí vamos a hablar de las pautas para mejorar el comportamiento de estos pequeños. Ujú. Aquí yo les puse esta imagen, dice, los niños deben entender que todo no se puede hacer. Es bueno ponerles límites para que sepan hasta dónde pueden llegar sus acciones, pero esos límites nunca deben de cortar sus alas. Y bueno, la primer pauta que les quiero compartir es que tenemos que prestar atención al buen comportamiento que están teniendo nuestros pequeños. Por ejemplo, aquí un ejercicio que ustedes como papás o como educadores pueden hacer. Pueden hacer una lista de 10 cosas que les gustaría que hiciera su hijo, ¿no? Hacemos una lista y entonces, conforme lo vayamos viendo, observando durante todo el día, vamos marcando con una crucecita en esa lista cada una de las cosas que él haga. Y entonces vamos a ir, nosotros como padres, pues nos vamos a ir dando cuenta de realmente cuáles son ya los buenos comportamientos que están teniendo nuestros pequeñitos, porque a veces nada más regañamos o nada más gritamos y no observamos realmente todos los logros que están teniendo nuestros hijos. Entonces hay que darnos durante el día un espacio para observar de esa lista que yo hice cuáles son las acciones que realmente cumple o está cumpliendo mi hijo. Otra pauta importante es retirar la atención de la conducta problemática. Hay que enfocarnos en lo que sí puede hacer nuestro pequeño, ¿no? Y hay que ignorar en lo que no puede hacer. Entonces siempre es bien importante enfocarnos en los logros que están teniendo diariamente nuestros pequeños. Otra pauta importante, tenemos siempre que alabar el buen comportamiento, siempre pues va a ayudar y motivar a los pequeños. Ujú. Tenemos que enfocarnos en su conducta, en sus esfuerzos, en todos esos éxitos y logros que ellos están teniendo. Por ejemplo, pues les podemos decir frases muy motivadoras, qué buen hijo eres, estoy feliz de que hayas hecho tal acción, estoy feliz de que hayas recogido tus juguetes, estoy feliz de que hayas limpiado tu cuarto. Siempre es importante reconocer los logros a nuestros pequeños. Y es importante a veces, como papás, pues debemos premiar el buen comportamiento. También, si prometemos algo a nuestros pequeños, siempre es importante cumplir nuestras promesas. Ajá. Si les prometemos algo de verdad, como papás, no los defrauden, porque entonces no estamos siendo congruentes. Y si yo prometo algo, pues lo debo de cumplir. Y entonces esa es una forma también de que nuestros hijos pues vayan siguiendo nuestros ejemplos, ¿no? En esta palabra de cumplir lo que prometemos. Hay que evitar, y como les mencionaba hace rato, hay que evitar los castigos o la palabra castigo. Y ahora es importante que ellos sepan que ante cualquier conducta siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Aquí les puse este cuadrito de algunas ventajas y de algunos inconvenientes. Estas normas y estos límites van a funcionar si son de manera inmediata. O sea, si mi hijo hizo una conducta que no fue la correcta, en ese momento es cuando va a haber la consecuencia. No se la voy a aplicar hasta pasado mañana o hasta dentro de una semana, o sea, tiene que ser en el momento, tiene que ser coherente. Cuando ellos hayan tenido
una conducta que no estuvo bien, la consecuencia tiene que ver con lo que hizo, ajá, porque a veces hacen algo y la consecuencia se la ponemos con algo completamente diferente que no tiene que ver con la conducta que hizo. Ujú. Siempre se aplica cuando ocurre la conducta, ajá, esto tiene que ver mucho con que tiene que ser en el momento presente cuando haya ocurrido y de corta duración. Ajá. Algunos inconvenientes que cuando ponemos estas normas y estos límites, a veces es necesario la presencia del castigador. Eh, Cuando ponemos normas y límites que no son muy claros, ajá, podemos provocar en nuestros hijos reacciones de inseguridad, de angustia, de resentimiento, de agresividad, de miedo, y entonces ellos pueden pensar que nosotros como papás no los queremos. Y entonces, por eso es aquí importante, hay una estrategia que se llama aplicar o cumplir con las tres R's, ¿no? Tienen que ser relativas, o sea, deben de ser coherentes y estar relacionadas con el comportamiento, las consecuencias, deben de ser respetuosas. ¿En qué sentido? Que si vamos a poner una consecuencia, no quiere decir que la vamos a poner gritando o enojándonos o humillando a nuestros pequeños. O sea, tiene que ser con mucho respeto y con mucha congruencia. Y también deben de ser razonables, ¿no? Razonables para nosotros como adultos. ¿Por qué? Porque estas consecuencias debemos de enseñarle a nuestros pequeñitos que que son algo natural, ¿no? Algo que sucede debido a lo que el niño ha elegido sin que el adulto haya hecho nada. Entonces, el niño siempre debe de tener presente que ante cualquier conducta siempre va a haber una consecuencia. Y entonces también aquí es importante reconocer los sentimientos del niño, ¿no? En pláticas pasadas siempre les he compartido que es importante escucharlos, ajá. Algunos problemas surgen de los sentimientos de los niños, entonces siempre hay que reconocerlos. A veces como papás tendemos mucho a poner juicios o a juzgarlos y entonces hay que escucharlos desde el corazón para entenderlos y para saber qué nos quieren decir. Otro punto importante es que nosotros como adultos debemos de reconocer nuestros propios sentimientos. Porque si estamos enojados o si queremos poner una norma o un límite cuando nosotros estamos enojados, pues va a afectar realmente en la consecuencia y no va a haber una congruencia. ¿Por qué? Porque estamos tomando estas decisiones a partir de nuestra emoción. Y también es importante hablar sobre las propias emociones y sentimientos a los pequeños. Y entonces, si nosotros como adultos sabemos gestionar o sabemos controlar nuestras emociones, pues también vamos a ser un ejemplo para que nuestros pequeñitos también lo hagan de la misma manera. Y entonces, ambos vamos a asumir la responsabilidad que tenemos con ese conflicto y hay que siempre decírselo. Si nosotros como adultos nos equivocamos, ahora también, pues vamos a aplicar la regla de las cuatro R's. Primeramente debemos de, como adultos, reconocer que hemos cometido un error. No siempre vamos a tener la razón. Entonces es reconocer con nuestros pequeños también que nosotros nos podemos equivocar, hacernos responsables de que lo que he decidido a lo mejor no estuvo de manera muy correcta y se vale pedirle una disculpa a nuestros pequeños. Eso no nos va a quitar autoridad, al contrario, vamos a enseñar a los pequeños esta parte donde ellos también pueden pedir disculpas ante cualquier situación que no haya sido la correcta. Y entre ambos, pues vamos a buscar una solución que sea para el bien de todos. Entonces, también como adultos, pues hay que reconocer
estas pautas. Establecer normas y límites. eh, Nosotros debemos de establecer normas y límites. Y entonces ellos tienen, por sí mismos, tienen que explorar cuáles son las consecuencias de todas las conductas que ellos vayan haciendo. Aquí hay algunas pautas eficaces para poner estas normas. Entonces tenemos, las normas tienen que ser claras, comprensibles y específicas. Tienen que ser normas siempre en positivo, tienen que ser normas establecidas previamente antes de llevarlas a cabo. Siempre es bien importante a los pequeños explicarles esas normas y por qué las estamos poniendo. A veces hay algunas normas que tenemos que negociar y entonces aquí vamos a permitirle también a nuestros hijos que se expresen. Hay que recordar las normas de una forma periódica y debemos de ofrecer opciones de comportamiento. Es importante que les enseñemos a nuestros pequeños estas conductas y habilidades. Ajá, ¿por qué? Porque vamos a reorientar el poder de los niños, porque los estamos dejando participar también en esta parte de establecer las normas, ¿no? Eh, Como les mencionaba en un principio, es importante siempre establecer rutinas de actividad y estárselas recordando continuamente a nuestros pequeños, darle esa libertad a los niños también de elegir. Aquí hay alguna técnica que les comentaba, los juegos de roles, las fórmulas verbales. Por ejemplo, a veces como papás siempre tendemos a decir, no grites, cuando lo correcto sería, habla bajito. Ajá. Otra de las frases que siempre utilizamos es, no pegues. Y entonces lo correcto sería decirle a mi pequeñito, trata bien a tus compañeritos, ¿no? Por ejemplo. O siempre, no hables mal, ¿no? Cuando le podemos decir, contesta con educación. Entonces siempre vamos a sustituir frases positivas, ¿no? O lo muy común, no toques eso y gritamos, no toques, no agarres. Y entonces lo correcto y lo positivo sería, toma este otro juguete. Entonces siempre debemos de sustituir estas frases con frases positivas y frases claras, ¿no? Por ejemplo, otra frase aquí en estas fórmulas verbales. Por ejemplo, si el niño quiere ver la televisión o quiere jugar, ajá, cuando recojas tus juguetes, podrás jugar. Ajá. Y entonces, eh, siempre debemos de tener esta claridad en las indicaciones, esa asertividad de lo que queremos que ellos logren hacer. Ajá. Debemos como papás tener siempre muy claro lo que esperamos de nuestros pequeños. Entonces, les comparto estas pautas y sobre todo la importancia de establecer estas normas y estos límites con nuestros pequeños. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar? Ya tienen, Raulito tiene mis datos y entonces esto es lo que les comparto el día de hoy. Gracias, Janet. No, siempre con mucha información, muy interesante, pero que sí nos resuena a nosotros mismos, ¿no? Siempre, de alguna forma, y bueno, surgieron muchas cositas ahí, pero por ejemplo, las que sobresalen, pues es eso, ¿no? De no sentirnos juzgados, ¿no? Cuando siempre fuimos juzgados y fuimos de alguna forma reprendidos, ¿no? También hasta cierto punto, ¿no? De esa libertad de dejar que sean ellos. También esa es otra parte importante, ¿no? Que nos resuena porque pues siempre, de alguna forma, pues trataron de controlarnos,
¿no? Y esa libertad de como que pues resuena por ahí, ¿no? O es mi caso particular, ¿no? Este último que dijiste, ¿no? Tener claro lo que queremos de nuestros niños. En verdad, no sé si hemos hecho esa reflexión, ¿no? Pero normalmente pensamos que debe de ser como no fuimos nosotros, educados, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Y cuando vemos a alguien que empieza a actuar de diferente forma, pues decimos, wow, o sea, ¿hacia dónde va a llevar al niño, no? Que a la larga, muchas veces cuando dices, si, como dices aquí, si estamos claros, si somos conscientes verdaderamente de estas normas, de todo esto que tú nos diste, de cómo llevar a los chicos, de escucharlos, ¿no? ¿Cuántas veces no somos capaces de escuchar, ni escucharnos nosotros mismos, ¿no? Porque lo primero que hacemos es lo que te digo, es el juzgarnos. Y creo que esta parte es muy importante, pero realmente es muy interesante, muy profunda y pues muy agradecidos de veras de lo que nos comparte siempre, Janet. Muy interesante y sobre todos estos cuadros que nos presentas que nos pueden apoyar grandemente, ¿no? Y en verdad mucha información muy bonita y que sería muy bonito retomar todo lo que nos presentaste a través de cada cuadro, porque en verdad si empezamos a notar todo lo que va saliendo de ahí, en verdad pues para mí ha sido muy reflexivo, muy profundo también, ¿no? Y muy claro realmente de cómo podemos llevar a los niños para que se hagan sentir bien y más que nada establece, em, acepten, ¿no? Y tomen estas normas que son importantes y cómo llevarlo, ¿no? Y precisamente yo te iba a preguntar sobre las edades y que aquí las marcaste muy puntualmente, ¿no? Las edades y todo eso. Creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo esto, Janet? Perdón, Raulito. Sí, Ay, es que me dio tos. ok. Ok. Entonces, digo, sí es bien importante considerar las edades en nuestros pequeños, ¿no? Cómo vamos a ir estableciendo estas normas, porque no es lo mismo establecer una norma o un límite con un niño de 4 años a con un niño de 12. Son diferentes etapas de desarrollo y entonces tenemos que adecuar estas normas y estos límites dependiendo de cada uno de la parte cognitiva en que están cada uno de los niños. Sí, me encantó esta tabla, porque es muy interesante y muy importante. Creo que de aquí podemos partir de alguna forma en establecer estas normas, ¿no? Que muchas veces, pues, son tan difíciles y que se van dejando, ¿no? Aquí un punto que me llamó la atención de esa flojera, ¿no? De no quererlas establecer que verdaderamente las dejamos pasar, ¿no? Para no tener esos enfrentamientos o decir, bueno, después lo hago, ¿no? Pero vamos dejando pasar el tiempo y eso es lo importante, ¿no? Eh, me encantó esta tabla porque verdaderamente creo que llevándola eh, podemos ir imponiendo estas normas, ¿no? Y así mismo nosotros irnos abriendo poco a poquito y ampliando este entendimiento entre los niños, ¿no? Y nosotros. Así es, Raulito. Entonces, espero que haya sido una información que les haya servido y sobre todo poder aplicarla con nuestros pequeños. Sí, muy importante. Fíjate que tenemos aquí a Edna. No sé si tenga alguna pregunta, qué es lo que tratamos de hacer. Y si quieres hacer alguna pregunta, Edna, o algo, o algún comentario, adelante.
Disculpa, Raúl, fíjate que entré tarde a ya a la plática y estoy tratando de hilar un poquito. Pues preferiría seguir escuchando un poquito más. ¿Qué te Bueno, parece? pues Porque precisamente como ujú, vamos a cerrar ya casi, por eso era la pregunta, de alguna forma, si querías comentar algo, pero mira, más bien es recomendación de que tomes la grabación, te la hacemos llegar, pero que la tomes porque está muy interesante, con mucha información que nos ha traído nuestra querida Janet, muy puntual y muy clara, porque nos enseña y nos trae pues estos PowerPoint que en verdad son muy interesantes cada cuadro que presenta y y para eso estamos también de alguna forma, también al inicio les comenté que podían preguntar, hacer preguntas, ahí mismo también pongo cuando encuentren estas grabaciones la información para tener con Janet, que lo tiene también al empezar todo esto. Entonces, si tienen alguna pregunta con Janet, pues se las hacemos llegar o pónganse en contacto con ella directamente, ¿no? Porque en verdad es muy interesante y bueno, a mí cada vez que escucho a Janet, eh, pues realmente me lleva a mis edades infantiles o en los momentos que ella nos comparte por lo que vivimos, ¿no? A través del tiempo, de cómo fueron nuestros papás, cómo fuimos educados. Y muchas veces como que le comento a Janet que eso pues nos mueve a nosotros mismos, ¿no? De cómo implementar estas normas que muchas veces también a nosotros pues no nos guiaron, no nos ayudaron, ¿no? Y que de alguna forma ahora vemos que también nos costaría de alguna forma en algunas, eh, pues nos mueven porque decimos, wow, ¿no? Si hubieran hecho eso conmigo, pues, o sea, sería otra cosa, ¿no? Pero pues ahí está la invitación, verdaderamente también, pues siempre el agradecimiento de nuestra querida Janet por toda su información, todo su conocimiento y que lo comparte de esta forma, ¿no? Y saber que está ahí y podemos, de alguna forma tener contacto con ella por alguna duda. Y de eso se trata, ¿no? Estos programas, de que hay una interacción a través de estas pláticas y este entendimiento, ¿no? Si hay algo que no nos llega, pues precisamente ahí está Janet para apoyarnos, para ayudarnos. Y pues si no hay nada más, podemos, podemos finalizar. O tendrás un avance de nuestra próxima plática, querida Janet. Ya también estamos en octubre, ya se viene noviembre y diciembre y casi cerramos este año. Todavía no tengo el tema, Raulito, pero ya lo vamos a ir preparando. Ok, bueno, pues muchas gracias, Janet, por tu compartir. Muchas gracias, Edna, por estar ahí siempre también acompañándonos. Y pues bien, hasta aquí vamos a dejar. Entonces, pues ahora viene la parte de las invitaciones de nuestros servicios. Y pues saben que estamos ahorita abriendo unas clases ya por iniciar. Y pues nada más lo estamos esperando. Tenemos esta clase de Amate y Sana que empezamos este jueves 10 de 8 de la noche, Ciudad de México. En verdad entren a esta clase que verdaderamente nos va abriendo el camino y el entendimiento a lo que es ciencia de la mente, poco a poquito. Después ya tenemos esta clase que ya vamos a empezar también virtualmente y también ya vamos en la sexta clase y vamos a reabrir el centro Chamadi. Ya tenemos un grupo ahí que van en la sexta clase de tratamiento y meditación.
Así que, pues, si ya tienes tú algún diplomado o algo, pues para que lo tomes en cuenta, ¿no? Vamos a empezar esta clase apenas este martes 15 en línea y presencialmente vamos en la clase 6 para que de alguna forma vayas haciendo un espacio, porque ya sabes que traemos estas dos clases. Entonces, la que termine primero, ahí anunciamos qué clase es para que tengas la oportunidad de tomarla, retomarla cuando la otra termine, ¿no? Entonces, pues ahí la invitación. También a tratamiento y meditación, pues te invitamos. Esta es virtualmente, es a las 7 de la noche, Ciudad de México. Y sabes que en esta clase ya está nuestra queridita Perla Murillo con nuestro querido José, que también me va a apoyar allá en la clase presencial en Shamadi. Así también, pues estamos abriendo la posibilidad de estos estudios profesionales de practicantes 2 y pues ya tenemos por ahí dos participantes, estamos esperando, en verdad no dejes pasar más tiempo, recuerda que ahora los diplomados que tomaste ya caducan. Anteriormente no caducaban las certificaciones de nuestros cursos que habíamos tenido y ahora para tomar, por ejemplo, practicantes, si en tu historial algún estudio ya tiene más del tiempo requerido, hay que retomarlo. Entonces, si tienes la oportunidad de inscribirte, adelante. Estamos esperando hasta el último momento para que tengan la oportunidad de retomar, ¿sí? De eso se trata, creo, y no de simplemente tomar a las personas que van al día, sino de retomar a personas que han dejado por ahí coartado este camino, pero tienen esta última oportunidad. Así que, pues los esperamos, nada más estamos esperando este mes de octubre para los que quieran retomar esta clase de practicante 2. Así que, pues los esperamos. Y pues saben también de nuestros servicios dominical. Este servicio dominical nocturno y mañana tenemos el tema del poder comienza desde adentro para mañana. Entonces, los esperamos a las 8 de la noche con nuestro querido Gabriel Ramos de East Bell, de California, y un servidor. Ahí los esperamos. Recuerden que este servicio también es muy bonito por nuestro querido Gabriel, que todo es práctico. Sí, los temas, él los lleva a la práctica y nos presenta algo relacionado a este poder que comienza dentro de nosotros. Bueno, pues sin más, pues vamos a cerrar con una bendición y pues los invito a nuevamente a tomar una inhalación profunda y asimismo, retomando cada palabra ya expresada, cada idea de nuestra querida Janet transmitida con esa sabiduría y ese entendimiento y ese amor también para estos niños y jóvenes. Y reconociendo que mis pensamientos están colmados solo de una mayor expectativa por una vida más plena y limpiar mi mente de pensamientos que contradicen mi bien mayor y al convivir solamente con aquellas ideas que crean salud, plenitud y felicidad, lo agradecemos, lo bendecimos y nos vamos iluminados y bendecidos siempre por esta divina presencia, por este apoyo permanente de nuestra querida Janet y la presencia también de nuestra querida Edna en cada servicio y también de cada persona que se pone en contacto por medio de estas grabaciones. Así que sin más, lo agradecemos, lo bendecimos
y simplemente lo liberamos diciendo que así es, amén. Y pues muchas gracias, bendiciones, y pues Gracias, Raúl. gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Buen fin de Gracias, semana. gracias. Y pues estamos en contacto y hasta la vista. Gracias.